¿Qué pasaría si el hombre más temido del sistema judicial se enamorara de la mujer más invisible del edificio? Hoy te traemos una hermosa historia de amor entre un juez grosero, frío y arrogante, y una pobre limpiadora de la comisaría, ignorada por todos pero con un corazón lleno de fuerza y esperanza. Él dictaba sentencias sin pestañear, ella limpiaba sus huellas sin que él lo notara, hasta que una noche, todo cambió. Esta historia comienza en los pasillos grises de la comisaría de Santa Lucía, donde la justicia parece tener un solo rostro, el de Salvador Ortega, un juez temido, inflexible y completamente cerrado al amor. Pero su mundo ordenado comienza a desmoronarse cuando Mariana Ríos, una humilde limpiadora y madre soltera, se atreve a denunciar, de forma anónima, una injusticia que nadie quiso ver, una carta, una verdad escondida, un encuentro que nadie esperaba y que lo cambiará todo. Entre acusaciones, pasados dolorosos y una sociedad que no acepta que alguien de arriba ame a alguien de abajo, Salvador y Mariana deberán decidir si están dispuestos a enfrentarlo todo, incluso a sí mismos. ¿Quieres saber cómo se enamoraron, qué secreto los unió y si su amor logró vencer las barreras del poder, el prejuicio y el miedo? Entonces quédate hasta el final, porque esta historia te va a emocionar como pocas. Suscríbete, deja tu like y compártelo con quien aún cree en los amores imposibles. Los pasillos grises de la comisaría de Santa Lucía parecían respirar un aire de rutina inquebrantable. Eran testigos mudos de órdenes secas, pasos cansados y miradas que esquivaban el alma. A esas horas de la madrugada, mientras el mundo dormía, Mariana Ríos empujaba su carrito de limpieza con la dignidad de quien ha aprendido a resistir sin ser vista. Con el cabello recogido y el uniforme desgastado, Mariana trabajaba en silencio. Cada rincón que limpiaba era también una forma de mantener viva la esperanza. Madre soltera, apenas le alcanzaba para alimentar a su hijo menor. Pero jamás se permitió dejar de luchar. En el fondo del edificio, detrás de una puerta cerrada, el juez Salvador Ortega revisaba expedientes con el rostro tenso. Su fama lo precedía, estricto, frío, sin concesiones. En su mundo no había matices, solo culpables o inocentes. La ley era su escudo y también su prisión. Aquella noche, Mariana presenció algo que no debía haber visto. Un joven detenido era amenazado por dos oficiales mientras uno escondía pruebas en una bolsa de basura. La injusticia le apretó el pecho. No podía callar, pero tampoco podía enfrentarlos directamente. Así que tomó papel y lápiz y escribió todo con el corazón temblando. Horas después, mientras limpiaba cerca de la oficina del juez, Mariana dejó el sobre entre los papeles del escritorio. Nadie la vio, nadie sabía. Salvador encontró la carta poco después. Al principio pensó en desecharla. ¿Una denuncia anónima? ¿De alguien del personal de limpieza? Pero algo en las palabras, en la precisión del relato, en la valentía implícita, lo obligó a leer 2 veces, y luego 3. Esa madrugada, Mariana fregaba los pisos con movimientos automáticos, sin saber si había iniciado su propia sentencia o si había sembrado una semilla de justicia. Mientras tanto, Salvador no podía apartar de su mente aquella letra sencilla, ni la incómoda sensación de que, por primera vez en años, alguien le estaba diciendo la verdad que él no quiso ver, y así, sin conocerse, sin hablar, sin saber siquiera el nombre del otro. Salvador y Mariana ya estaban irremediablemente conectados. A la mañana siguiente, el juez Salvador Ortega llegó más temprano que de costumbre. No lo decía, pero había dormido mal. La carta anónima seguía rondando su mente como una herida abierta. Había algo en ese testimonio que lo inquietaba, que lo sacudía desde dentro. Y lo peor de todo era no saber quién la había escrito. Solicitó los expedientes mencionados. Releyó las declaraciones. Revisó los informes oficiales. Y notó que algo no cuadraba. Era como si la carta hubiera sido escrita por alguien que observaba desde un rincón al que él nunca prestó atención. Alguien invisible, pero lúcido,
Esa misma mañana, Mariana llegó a su turno con la cabeza baja y el corazón agitado. Había pasado la noche imaginando 1000 escenarios posibles. Ninguno la preparó para lo que sintió cuando, mientras limpiaba el pasillo central, el juez Ortega la miró directamente por primera vez. Fue una mirada seca, intensa, que se detuvo por unos segundos. Mariana desvió la vista de inmediato, pero dentro de ella, algo se encendió. No era temor. Era el presentimiento de que aquel hombre sabía. Salvador, por su parte, sintió algo aún más desconcertante. Reconocimiento. Como si la humildad de esa mujer escondiera una fuerza que no encajaba en su mundo ordenado y estricto. ¿Era ella? ¿Podía ser la autora de la carta? El día transcurrió con una tensión silenciosa. Mariana evitó pasar cerca de su oficina. Pero al terminar su turno, volvió al depósito y sacó su viejo cuaderno, ese en el que escribía pensamientos que nadie escuchaba. Garabateó con rabia contenida. A veces la verdad pesa más que el miedo, y yo ya no quiero seguir callando. Del otro lado del edificio, Salvador pidió acceso a las cámaras de seguridad. No lo admitiría, pero necesitaba saber. Y cuando, en la grabación de la madrugada anterior, vio la imagen borrosa de Mariana dejando el sobre discretamente sobre su escritorio, supo la verdad. Era ella. La mujer a la que nunca había visto. Hasta ahora. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Mariana por el miedo a las consecuencias. Salvador por la certeza de que su mundo, tan rígidamente construido, había empezado a tambalearse. Desde aquel día, Salvador Ortega comenzó a verla, ya no como parte del paisaje, ni como una sombra silenciosa que limpiaba a su alrededor. La veía, cada vez que pasaba por el pasillo, cada vez que escuchaba el arrastre del cubo, cada vez que su perfume tenue, una mezcla de jabón y tierra mojada, lo envolvía por un instante. Mariana también lo notaba, lo sentía. La forma en que el juez Ortega, aún sin hablarle, parecía detenerse un segundo más cuando ella barría cerca. Sus pasos eran más lentos, sus ojos menos fríos. Pero eso no hacía que el miedo desapareciera. Al contrario, lo intensificaba. Una tarde, mientras fregaba una de las salas vacías de interrogatorio, Mariana se sobresaltó al verlo entrar. Él cerró la puerta con suavidad, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. ¿Usted trabaja aquí desde cuándo?, preguntó con voz baja pero firme. Mariana dejó la escoba a un lado y se irguió con dignidad. Desde hace 3 años, señor. ¿Ha visto cosas que no debería ver? Ella lo miró por primera vez directamente. Sus ojos no tenían temor, sino una serenidad que desarmaba. Lo que se hace en la oscuridad siempre encuentra una grieta por donde salir. Salvador asintió lentamente. Dejó la carpeta sobre la mesa y, sin decir nada más, salió de la sala. Cuando ella se acercó por curiosidad, notó que la carpeta estaba vacía. Solo había una hoja doblada en su interior. Al abrirla, encontró una frase escrita a mano. Gracias por no callar. Su corazón se agitó. ¿Era una trampa? ¿Una advertencia? ¿O acaso una señal de algo que estaba cambiando? Esa noche, Salvador caminó solo hasta su casa. En su maletín no llevaba más que papeles sin importancia. Lo que realmente importaba, lo llevaba en el pecho, una emoción que no se permitía sentir desde hacía muchos años. El reconocimiento de una mujer valiente. La primera persona en mucho tiempo que lo hacía sentir pequeño y al mismo tiempo profundamente humano. Mariana, en su cuartito de renta, volvió a abrir su cuaderno. Hoy me miró como si me viera, y yo no supe qué hacer con eso. Ambos sabían que estaban cruzando una línea invisible, pero ninguno de los dos deseaba detenerse. Desde la entrega de aquella hoja escrita a mano, algo se quebró, o tal vez se abrió, dentro del juez Salvador Ortega. Seguía dictando sentencias con la misma precisión, firmando órdenes con la misma autoridad, pero ya no era el mismo. Y aunque lo intentaba,
No podía volver a mirar a Mariana Ríos como si fuera parte del mobiliario. Ella se había vuelto una grieta en su coraza de mármol. Mariana lo sentía, lo percibía. A pesar de sus silencios, de su distancia profesional, había algo distinto en él. Una pausa, un suspiro contenido, una mirada que ya no la ignoraba, sino que parecía buscarla. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo lateral del segundo piso, Mariana se topó de frente con Salvador. Por un instante, ninguno de los dos supo cómo reaccionar. El juez, por primera vez, sonrió levemente. Ella, por reflejo, bajó la mirada, pero no se apartó. «¿Puedo hacerle una pregunta, señora Ríos?», dijo él con voz baja. «Claro, señor juez». «¿Por qué lo hizo?». Ella no necesitó aclaración. Sabía a qué se refería. «Porque alguien tenía que hacerlo. Porque me niego a quedarme callada cuando otros se aprovechan de quienes no pueden defenderse». Salvador asintió con gravedad. Sus ojos brillaban con algo parecido a admiración, o quizás algo más. «¿Es usted valiente?». «No, estoy cansada, y el cansancio también es una forma de valentía». Esa noche, mientras ordenaba los expedientes en su oficina, Salvador encontró una nota en su cajón. No tenía firma. Decía: «La justicia también se limpia desde abajo. Gracias por mirar hacia aquí». No había duda. Mariana estaba respondiendo. No con gritos ni discursos, con la misma dignidad silenciosa con la que siempre vivió. El vínculo entre ellos ya no era suposición, era real. Crecía en el sigilo, en las pausas, en los lugares donde las palabras eran innecesarias. Pero también crecía bajo la mirada atenta de quienes no querían que esa cercanía existiera. Comenzaron los susurros, las miradas largas, los comentarios camuflados de bromas. Y aún así, Salvador no se alejó, y Mariana no se escondió. El respeto que los unía comenzaba a inclinarse suavemente hacia otro terreno, uno más peligroso, más profundo, más humano. Y aunque ambos sabían que no debían cruzar esa línea, ya era demasiado tarde. Era miércoles por la tarde cuando todo cambió. Salvador Ortega había tenido un día pesado. 2 audiencias complejas, una reunión con la fiscalía y un enfrentamiento verbal con un magistrado que defendía a capa y espada a uno de los oficiales corruptos. Estaba agotado, vacío. Pero bastó ver a Mariana cruzando el pasillo con su balde de agua y su escoba para que su alma encontrara un instante de calma. Ella también lo vio. Sus miradas se cruzaron, fugaz, pero suficiente para que ambos sintieran esa punzada que ya no se parecía a respeto. Era otra cosa, algo más cálido, más íntimo, más humano, algo que dolía por no poder nombrarse. Esa noche llovía. Mariana terminaba su jornada empapada, esperando bajo el alero trasero de la comisaría que el agua cesara. No llevaba paraguas, no llevaba prisa. Solo la sensación amarga de haber sido observada todo el día por ojos que la juzgaban sin entender nada. Fue entonces cuando lo vio a él. Salvador apareció con un paraguas negro y una chaqueta informal que rompía por completo su figura habitual. Caminó hacia ella sin dudar. «¿Está esperando transporte?», preguntó. «Solo espero que pare la lluvia», respondió ella, evitando mirarlo a los ojos. «¿Puedo llevarla?». Mariana dudó. No por desconfianza, sino por todo lo que ese gesto implicaba, pero estaba empapada, tiritando, y en ese momento, más que normas o rumores, necesitaba sentir que alguien la cuidaba. «Gracias». El trayecto fue silencioso. Él mantenía la mirada en la carretera, ella, en las gotas que descendían por la ventanilla, hasta que él rompió el silencio. ¿Alguna vez imaginó estar donde está hoy? Ella sonrió con tristeza. Cuando era niña soñaba con ser maestra, pero el hambre me enseñó rápido que hay que limpiar primero lo que otros ensucian para luego poder soñar. Salvador sintió un nudo en la garganta. Bajó la velocidad del auto,
La miró de reojo y dijo: «Usted merece mucho más que lo que este mundo le ha dado». Cuando llegaron, él se bajó primero, abrió la puerta y la acompañó hasta el umbral. Mariana se giró para agradecer, pero no alcanzó a hablar. Él tomó su mano con suavidad. «No sé cómo empezó esto», susurró, «pero tampoco quiero detenerlo». Ella tembló, por el frío, por el miedo, por el deseo, y antes de que pudiera responder, él se inclinó y rozó su mejilla con los labios, como quien pide permiso al corazón. No fue un beso de pasión, fue uno de cuidado. Y fue más que suficiente para encender lo que ambos llevaban reprimiendo desde hacía días. Esa noche, en la soledad de sus respectivas habitaciones, Salvador y Mariana comprendieron que ya no podían volver atrás. Lo que había entre ellos era real y también peligroso. El día después del roce en la mejilla fue largo, muy largo. Para Salvador Ortega, el silencio del juzgado pesaba más que cualquier audiencia. Para Mariana Ríos, la escoba parecía más pesada de lo habitual y los pasillos más estrechos. No cruzaron palabra, pero ambos sabían que algo invisible ya los unía. Algo más fuerte que el cargo, que la rutina o que el miedo. Fue al tercer día cuando se encontraron de nuevo, esta vez en el pequeño comedor de empleados. Salvador se apareció sin toga, con una bandeja de café en las manos. Mariana se congeló al verlo acercarse. «Sé que prefiere con más azúcar», dijo él, dejándole una taza en la mesa. Ella sonrió con los labios, no con los ojos. «Gracias». Se sentó frente a ella. Por un momento, solo se escuchaban las cucharitas y el burbujeo de la cafetera vieja al fondo. «¿Le molesta que esté aquí?», preguntó Salvador. «Me asusta. No por usted, sino por lo que puedan decir». Él asintió. Miró la taza, no a ella. «Ya están diciendo cosas, pero no me importa. Prefiero que murmuren por vernos, a que me juzgue mi propia conciencia por no hacerlo». Fue la primera vez que Mariana lo vio vulnerable. No como juez, sino como hombre. Un hombre que se atrevía a sentir y a decirlo. «Yo también lo siento», susurró ella. «Desde la primera vez que leyó mi carta». Se quedaron en silencio, mirándose, sin tocarse, sin moverse, como si algo sagrado e inquebrantable flotara entre ellos. Pero no estaban solos. Alguien los observaba desde la puerta entreabierta del comedor. Una sombra conocida, un par de ojos llenos de veneno. Esa tarde, un sobre anónimo llegó al escritorio del director de la comisaría. Contenía una foto borrosa de Salvador y Mariana en el pasillo, muy cerca, demasiado cerca, y una frase escrita con tinta roja. «Esto no es profesional, es escándalo». Desde la llegada del sobre anónimo, algo cambió en el ambiente. Los pasillos de la comisaría, antes fríos pero funcionales, se volvieron un campo de cuchicheos venenosos. Las miradas se alargaban cuando Mariana pasaba, y los comentarios disfrazados de broma se colaban por debajo de las puertas. Ella lo notaba. Lo sufría. Había esperado desprecio por su origen, por su puesto, incluso por su voz. Pero jamás imaginó que el amor también fuera motivo de burla. Ella lo notaba, lo sufría. Había esperado desprecio por su origen, por su puesto, incluso por su voz, pero jamás imaginó que el amor también fuera motivo de burla. Salvador intentó protegerla a su manera. Solicitó que Mariana fuera reasignada a otra ala del edificio, con turnos menos expuestos, pero ella se negó. «No pienso esconderme. No hice nada malo», dijo con firmeza, aunque con los ojos enrojecidos. Él respetó su decisión. Y más que eso, la admiró por ella. Una tarde, la encontró sola en el archivo, colocando cajas en estantes altos. Se acercó en silencio y la ayudó sin decir palabra. Cuando terminaron, Mariana bajó la mirada y susurró: «¿Se arrepiente?». Salvador se quedó quieto, observando cómo un mechón de su cabello se escapaba del recogido. «No»,
Me aterra lo que puedan hacerte, pero no me arrepiento ni un segundo de sentir lo que siento por ti. Ella sonrió con tristeza. Yo tampoco. Pero siento que estamos a punto de perderlo todo. No estaban equivocados. Al día siguiente, Mariana fue llamada a la oficina del director. Le presentaron una denuncia formal. Conducta inapropiada con un superior jerárquico, firmada por un grupo de empleados, algunos reales, otros probablemente falsificados. La amenaza era clara: o renunciaba voluntariamente, o abrirían una investigación que podría terminar en despido. Mariana salió temblando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podría sola. Y entonces lo buscó. Lo encontró en su despacho, solo, con la chaqueta colgada del respaldo y el nudo de la corbata flojo. Tocó suavemente la puerta, y él, al verla, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella le entregó el documento. Salvador lo leyó sin pestañear. Luego se levantó con lentitud, como quien está a punto de enfrentar una batalla inevitable. No van a tocarte, Mariana. Te lo prometo. Ella quiso decir algo. Tal vez que no valía la pena, que no debía arriesgar su carrera por ella. Pero no pudo, porque cuando él la abrazó, por primera vez, no fue un roce sutil ni un gesto contenido. Fue un abrazo firme, real, de esos que sostienen, de esos que declaran. Y en medio de la tormenta que se avecinaba, se sintieron, por un instante, a salvo. La denuncia formal contra Mariana marcó un antes y un después. Ya no eran solo miradas o rumores. Ahora la amenaza tenía nombre, firma y sello oficial. Salvador lo entendió enseguida. Aquello no era un castigo por cruzar un límite profesional. Era una represalia. Un ataque directo por haber removido la corrupción que muchos querían seguir barriendo bajo la alfombra. Ese mismo día, Salvador pidió una audiencia con la dirección general. Con voz firme, sin rodeos, declaró que la denuncia era parte de una represalia contra una empleada que había contribuido, de forma anónima pero valiente, a una investigación clave. No mencionó a Mariana por nombre, pero bastaba con su tono para que todos entendieran que estaba dispuesto a protegerla con todo lo que tenía. Mariana, por su parte, fue citada para declarar en calidad de implicada. Se presentó con el uniforme limpio, el rostro sereno y el corazón palpitando a mil. Sabía que una sola palabra mal dicha podía dejarla en la calle. ¿Reconoce haber mantenido una relación impropia con el juez Ortega? Le preguntaron con frialdad. No. Lo que reconozco es haber denunciado un acto de injusticia. Y si eso es impropio, entonces deberían revisar lo que llaman ética. Al salir de la sala, sintió que le temblaban las piernas. Pero Salvador estaba allí, esperándola. No con un discurso, no con promesas, solo con su mano extendida, ofreciéndole un refugio silencioso en medio de la guerra. Esa misma noche, alguien deslizó un sobre bajo la puerta del apartamento de Mariana. Dentro había una copia de la carta que había escrito meses atrás, y una foto suya con Salvador abrazados, claramente tomada a escondidas, y una frase escrita en tinta roja. O te vas tú, o lo destruimos a él. Ella tembló, no por cobardía, sino por impotencia, porque se dio cuenta de que no la querían silenciar solo a ella. Querían destruir al hombre que la había defendido cuando nadie más lo hizo. Mariana fue a buscarlo. Lo encontró en su apartamento, revisando documentos, con el rostro cansado pero decidido. «No puedo dejar que te hagan esto», le dijo con lágrimas contenidas. «No me están haciendo nada que no esté dispuesto a enfrentar», respondió él, acercándose. «Van a manchar tu nombre, tu carrera, todo lo que has construido. Y tú eres lo único que me hace sentir que todo eso valió la pena». Ella rompió a llorar. No por debilidad, sino porque entendió que, en medio del barro, alguien la había amado con verdad. «Entonces luchemos», dijo, alzando la barbilla. «Pero juntos». Y esa noche, por primera vez,
No hubo miedo, solo verdad, solo amor. Y una promesa silenciosa: no retrocederían. Las horas siguientes fueron un torbellino. Salvador reunió a un periodista de confianza que llevaba años investigando la corrupción interna en el sistema judicial. Entregó pruebas, testimonios confidenciales, copias de documentos clave y, finalmente, una copia de la carta original de Mariana. Ya no había marcha atrás. «Si quieren destruir mi nombre, que lo hagan», dijo al periodista. «Pero van a saber la verdad antes». Mientras tanto, Mariana volvió a la comisaría con el corazón expuesto, pero la frente en alto. No evitó los pasillos, no cambió su ruta. Siguió limpiando con la misma dignidad de siempre. Pero ya no era invisible. Ahora todos sabían quién era, y eso incomodaba. Las miradas eran dagas, los murmullos, cuchillos. Unos la llamaban atrevida, otros trepadora. Pero los más peligrosos eran los que no decían nada y callaban por conveniencia. Esa misma semana el caso contra ella se debilitó. Salvador presentó un recurso formal, respaldado por evidencia, en el que desarmaba punto por punto la denuncia. Una jueza externa, sin vínculo con la comisaría, aceptó abrir una investigación contra quienes firmaron la acusación inicial. La estructura empezó a resquebrajarse. Ramírez, el sargento que Mariana había denunciado en aquella carta, fue citado a declarar. Lo que parecía imposible comenzaba a volverse realidad. Los intocables ya no lo eran tanto. Una tarde, mientras terminaban de colocar cajas en un nuevo depósito, Mariana y Salvador se quedaron solos. Por primera vez en semanas, sin amenazas sobre la mesa, sin documentos, solo ellos. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto nos traería hasta aquí?, preguntó ella, con media sonrisa. Nunca. Y si me lo hubieran dicho, habría dicho que era una locura. Y lo es, respondió ella. Pero es nuestra. Él se acercó y le acarició el rostro con lentitud, como quien redescubre algo sagrado. A veces pienso que llegaste para recordarme quién era antes de volverme piedra. Y tú llegaste para recordarme que merezco ser mirada con amor, no solo con lástima. Se abrazaron, no como escondidos, no como fugitivos. Se abrazaron como dos sobrevivientes que, a pesar del dolor, habían elegido quedarse. Pero ese mismo día, al salir del edificio, Mariana encontró un grafiti en la pared exterior. Una limpiadora no se mezcla con un juez, ni en sueños. Ella lo miró, lo leyó, no se quebró, solo suspiró y pensó: pues que se preparen, porque este amor es real. El mural en la pared, con aquella frase venenosa, fue la gota que derramó el silencio. Salvador lo mandó borrar esa misma mañana y redactó un comunicado interno. Pero esta vez no hablaba como juez, hablaba como hombre, como ciudadano, como alguien que ya no permitiría que el desprecio disfrazado de moral siguiera contaminando los pasillos de la institución. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, declaró en una junta extraordinaria. Pero no voy a pedir disculpas por amar con dignidad. Esa frase recorrió el edificio como un relámpago. Mariana, por su parte, decidió no callar más. Aceptó dar una entrevista a un medio local, de esos que todavía apostaban por las historias reales. Sentada en una silla plástica, con su uniforme de trabajo y sin maquillaje, habló con el corazón en la mano. No soy una víctima. Soy una mujer que se cansó de fingir que su valor depende de su puesto o de su origen. Me enamoré de alguien que me trató como igual. ¿Qué tiene eso de vergonzoso? El video se volvió viral. Los comentarios se dividieron. Algunos la llamaban valiente, otros oportunista. Pero ella ya no temía las opiniones ajenas, porque lo que tenía con Salvador era verdadero. Había nacido entre la basura del sistema, entre el polvo del desprecio, y sin embargo brillaba con luz propia. A los pocos días, una comisión de ética abrió un expediente contra Salvador. La presión pública lo obligó a declarar ante el Consejo Disciplinario. Podía perder el cargo, podía perderlo todo.
Pero cuando le preguntaron si mantenía una relación con Mariana Ríos, él respondió sin pestañear. Sí, y si tuviera que elegir entre mi carrera y ella, la elegiría a ella cada vez. El salón quedó en silencio. Ese día no fue destituido, tampoco absuelto. La resolución quedó en pausa, como si el sistema aún no supiera cómo castigar a alguien que no había cometido ningún crimen. Esa noche, Salvador llegó a casa con la camisa arrugada y los hombros tensos. Mariana lo esperaba con un té caliente. «Hoy estuve orgullosa de ti», le dijo. «No por defenderme, sino por no negarnos». Él se acercó, la tomó de la cintura y apoyó su frente en la de ella. «Si esto termina mañana, si todo se viene abajo, prométeme que no dejarás de mirarme como lo haces ahora». «Te lo prometo», respondió. «Pero esto no va a terminar. Apenas está comenzando». Y se besaron, no con urgencia, no con miedo, con la calma de quien sabe que ha elegido el camino correcto, aunque esté lleno de piedras. Después de la declaración pública de Salvador y de la entrevista de Mariana, la ciudad se dividió en dos. Unos aplaudían la valentía de ambos, otros los acusaban de poner en juego la integridad institucional. Pero lo cierto era que, por primera vez, el poder tenía rostro humano y corazón expuesto. Los días en la comisaría fueron cada vez más tensos. Mariana seguía limpiando con el mismo cuidado de siempre, pero ahora algunos la saludaban con respeto y otros la evitaban como si fuera contagiosa. Salvador, en cambio, recibía más silencios que saludos entre sus colegas. Una tarde, mientras ella fregaba el pasillo central, Salvador cruzó por delante de todos y se detuvo frente a ella. «¿Te vas a tardar aquí?», preguntó sin bajar la voz. «Unos minutos más», respondió ella, sorprendida. «Entonces te espero para almorzar. Hoy cociné yo». El silencio en el lugar fue absoluto. Nadie se atrevía a decir una palabra. Salvador siguió caminando como si no hubiera hecho nada fuera de lo común, pero todos sabían que, con ese gesto simple, había vuelto a desafiar al sistema. Mariana sonrió sola mientras continuaba fregando. Por primera vez, sintió que no necesitaba esconderse. Esa noche, comieron juntos en su apartamento. Pasta simple, pan con mantequilla y vino barato. «Antes, cuando pensaba en amor, me imaginaba otra cosa», dijo Salvador mientras llenaba su copa. «Algo más idealizado, más limpio. Pero lo que tengo contigo es verdad, y eso lo hace más valioso que cualquier fantasía». Mariana lo miró sin decir nada, con los ojos brillantes. «Yo tampoco soñaba con esto», susurró. «Pero ahora no imagino mi vida sin tus silencios, sin tus pasos en el pasillo, sin tu forma torpe de servirme café». Rieron, se besaron, se abrazaron, y por primera vez hicieron el amor. No fue perfecto, no fue ideal, pero fue real. Fue la unión de dos personas heridas, rotas, luchadoras, que eligieron amarse en medio del barro, que se eligieron pese al miedo, a los prejuicios y a los riesgos. Esa noche durmieron entrelazados, sin ropa, sin barreras, sin vergüenza. Y cuando despertaron, el mundo aún estaba allí, esperando para juzgarlos. Pero ya no importaba, porque ellos ya no necesitaban esconderse. Pasaron los meses. La investigación disciplinaria contra Salvador Ortega fue archivada sin sanción formal. No pudieron probar abuso de poder ni conflicto ético. Lo que quedaba era el escándalo público y la incomodidad de ver a un juez romper las reglas no por corrupción, sino por amor. Salvador presentó su renuncia voluntaria al cargo. «No quiero seguir defendiendo un sistema que se incomoda más con un beso que con una injusticia», dijo el día que firmó el documento. Mariana, por su parte, fue reasignada a un nuevo centro administrativo. No como castigo, sino por seguridad. Allí continuó trabajando con la misma humildad y firmeza de siempre, pero ya no era invisible. Ahora tenía nombre, rostro y respeto.
Con el tiempo, fundaron juntos una pequeña organización para apoyar a mujeres del servicio de limpieza víctimas de abuso laboral. Le pusieron un nombre sencillo, pero cargado de significado. Desde el suelo también se mira. El primer mural que colgaron en la oficina mostraba una frase pintada a mano por Mariana. El respeto es la forma más honesta del amor, porque no exige, no toma, solo ve. Salvador escribía ahora para una columna semanal en un periódico local. Hablaba de justicia desde el costado humano, desde el margen, sin toga, sin tribunal, pero con voz. Vivían juntos en una casa pequeña, con patio trasero, café por las mañanas y silencios compartidos por las noches. Mariana seguía escribiendo en su cuaderno. Salvador, a veces, la espiaba hacerlo con una ternura que desarmaba. Una noche, mientras regaban las plantas al atardecer, ella le preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste? Él la miró con una sonrisa suave. Solo de no haberte visto antes. Y ella, apoyando su cabeza en su hombro, cerró los ojos. No necesitaron más. No necesitaron promesas eternas, ni finales perfectos. Porque habían elegido el amor que se construye en medio del ruido, de los prejuicios, del cansancio. El amor que no pretende salvar, sino sostener. Y bajo el cielo sereno de esa ciudad que una vez los juzgó, pero que también los vio resistir, Mariana y Salvador supieron con certeza que su historia no era un escándalo. Era un milagro. Uno pequeño. Uno verdadero. Uno que nació donde nadie lo esperaba. En un mundo que tantas veces condena sin escuchar, donde el poder suele hablar más fuerte que el corazón, ellos eligieron mirar distinto. Mariana y Salvador no desafiaron solo las reglas. Desafiaron el miedo, el prejuicio y el silencio. Porque el amor verdadero no siempre llega limpio ni fácil. A veces nace entre el cansancio, el dolor y las ganas de no rendirse. Y aunque muchos los llamaron escándalo, ellos supieron que su historia era otra cosa. Era un milagro sencillo, hecho de respeto, dignidad y verdad. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejarnos tu like, suscribirte al canal y compartirla con alguien que aún cree en el amor verdadero. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí y por sentir con nosotros.